de lo convencional. Juego de damas. Bueno, señores, y en este momento llega una persona que nos ayudará a entender de forma, miren, exacta lo que está pasando con la deuda, los cuartos del gobierno y sobre todas las cosas, cómo eso te toca y te afecta a ti. Estamos hablando de Ernesto, cariñosamente, el gurú. Bueno, ¿qué tal? Qué bonito. Ven acá, pero ¿y qué? ¿Respeta a los panelistas? ¿A ti te gustan todo? Bueno, mi amor, todo el que tenga dinero que se sienta en lo mío está bueno para mí. No. No, la verdad Excúsame, gurú. que súper lindo, no, que Dios el Señor me ampare. Ay, pero Ernesto, qué perdón. lindo Me estar va a aquí amparar. con ustedes y me gusta mucho la vibra, disfruto mucho este programa. Y sí, la idea es conceptos económicos que pueden ser complicados, que a veces no entiendo por qué ciertos colegas como que quieren mantener el misterio hablando en lenguaje técnico. La idea es llevárselos a ustedes de forma llana y bien aplatanada para que todos podamos aprender. Ok, ¿cuánta deuda externa tiene el gobierno ahora mismo? Mucho, pero mucho dinero. La deuda pública del sector público consolidado, es bueno que se entienda, estamos hablando de la deuda del gobierno, como bien lo manejas, pero también ahí está la deuda del Banco Central de la República Dominicana. Ay, mi madre. La deuda consolidada es de 73 mil millones de dólares. Si eso se compara con el Producto Interno Bruto de nuestro país, dígase, todo lo que producimos en bienes y servicios finales a lo largo de un año, que es de 132 mil millones de dólares, estamos hablando de cerca de un 56%. Por cápita, ¿cuánto Esa parte, debemos? la Tú sabes. per cápita, claro que sí. El Producto Interno Bruto per cápita de República Dominicana es de 11 mil dólares. Sí. O sea, que yo Y si- debo 11 mil Y dólares. si no, produces 11 mil dólares produzco, y produzco. deberías cerca de la mitad, un 56%. El asunto es que si se ve de esa manera, no entenderíamos rápidamente el impacto que tiene sobre nuestra vida y nuestro bienestar. Vamos a pensar en las finanzas públicas como en las finanzas de una familia, de un hogar. Si usted gana 50 mil pesos, pero resulta que de esos 50 mil pesos usted tiene que utilizar 20 mil pesos solo para pagar los intereses de su deuda, Ajá. usted se puede encontrar en una situación muy, muy apretada. Entonces, el Estado Dominicano, solo por los intereses de la deuda, no estamos hablando ahí ya del capital, solo la tasa de interés, el Estado Dominicano tiene que buscar el año que viene 325 mil millones de pesos. Ah, no. Cuando pensamos en el presupuesto de educación que va llegando a los 400 mil millones de pesos, nos damos rápidamente cuenta que esa cantidad de dinero que solo pagaremos por intereses es una cantidad de dinero que pudiéramos usar para construir escuelas, para construir hospitales, para invertir en seguridad ciudadana, para invertir en mejor energía eléctrica. Es dinero que se pudiera invertir para construir metros, trenes, calles, túneles. O sea, para construir obras que le lleven bienestar a la ciudadanía, para ampliar inclusive transferencias sociales, para ampliar el seguro de salud. Es un dinero que solo se va para pago de intereses y viene esto cada vez siendo un mayor porcentaje del presupuesto nacional y de ahí el peligro que nosotros alertamos hacia la ciudadanía. Si el gobierno no toma medidas para reducir el déficit, que es... Y esto se puede explicar muy fácil. Cuando se habla de déficit fiscal, es sencillamente que el gobierno gana más que el dinero que le entra. Ernesto, es así de sencillo. Si ¿qué no se toman fa- medidas, pudiéramos tener mañana problemas. ¿Qué factores puntualmente han provocado el aumento reciente de la deuda externa del gobierno dominicano? Muy, muy buena Se pregunta. la mandé por WhatsApp. Que mientras... Mili, pregunta esto. Hay dos factores fundamentales. En primer lugar, el gobierno, por temor al costo político, no se ha abocado a un pacto fiscal que inclusive está en la ley de desarrollo. El pacto fiscal quiere decir que los sectores vivos de la sociedad se pongan de acuerdo, empresarios, sindicalistas, profesionales, el Estado, políticos, se pongan de acuerdo en cuál es el sistema de impuestos y de gastos que más le conviene a la sociedad. No se abocan a esa reforma fiscal, repito, porque pudiera tener el costo político de que si la ciudadanía siente que le están subiendo impuestos y esos impuestos se lo está subiendo el gobierno de X o Y partido, la ciudadanía pudiera votar contra ese partido y sacarlo del poder. Entonces, como se tiene temor a ese costo político, desde gobiernos pasados, para ser justos, se le ha huido a ese pacto fiscal. ¿Qué es lo que nosotros decimos?
A veces la gente cuando escucha reforma fiscal solo piensa nos van a poner más impuestos, pero cuando hablamos del fisco estamos hablando también del gasto del gobierno y ha faltado responsabilidad para sanear el gasto estatal. Dígase, se pretende construir una obra X o Y, pero la ciudadanía no sabe ni de dónde va a salir ese dinero, ni de cómo se va a construir esa obra, ni cuál va a ser el beneficio de dicha obra para la población. Se está hablando ahora de déficit de aulas. Pero entonces la ciudadanía se pregunta, pero si tenemos el 4% de educación, ¿cómo se está usando ese dinero? Que siendo la cantidad más alta en toda la historia para el Ministerio de Educación, todavía faltan tantas aulas y se construyen tan pocas. Hay mucho de falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Hay mucho de corrupción en el uso de los recursos públicos. Hay mucho de evasión de sectores muy poderosos que no pagan impuestos y terminan haciéndole un daño grave a la nación, pero que cuentan con la colusión también de sectores políticos que son los que se benefician de una situación de deuda creciente que puede poner en peligro hasta la paz y la democracia de nuestros hijos y nuestras hijas en esta nación. Guru, de una forma llana, ¿para qué y por qué pide tanto dinero el gobierno prestado? Toma mucho dinero prestado porque los gastos del gobierno superan sus ingresos. Por motivo de ingresos, y cuando hablo de ingresos estoy hablando de impuestos, es la manera principal en que el gobierno recauda. También tenemos los aranceles a productos que vienen del extranjero, pero la base principal son impuestos. Tenemos que al Estado Dominicano, por materia de impuestos, le va a entrar cerca de 1.3 billones de pesos. El presupuesto nacional es bien amplio ya. Con B. Pero los gastos superan los 1.5 billones de pesos. O sea, el gobierno gasta mucho más de lo que recibe. Y ese gasto mayor de lo que se recibe es lo que se llama déficit fiscal. ¿Y cómo uno cubre cuando una familia que gasta más que lo que le ingresa? Claro. ¿Cómo lo cubre? Pidiendo Tomando prestado. Empeñando, Eso etcétera. mismo pasa con Ahora el bien, gobierno. Guru, yo quiero saber una información sobre este tema. Primero, ¿cómo tuvo que ver el proceso de pandemia, de que el presidente entre en un contexto diferente a todo el que históricamente había tenido cualquier otro presidente? Y también quiero saber, eso de que el gobierno gasta más de lo que produce, ¿está pasando ahora o es históricamente comprobado que siempre ha sido así? ¿Y qué puede hacer el gobierno para cambiar eso? O sea, muy buena pregunta. ¿gasta más porque quiere o gasta más porque no le queda de otra? Quiero que me expliques todo eso. Hay una combinación de ambas cosas. Obviamente el gobierno ha decidido mantener este nivel de déficit fiscal, que en términos técnicos viene rondando promedio el 3.1% anual del PIB. Ese es el datito técnico. Uno trata de decirlo de forma más llana. Cuando vemos los datos históricos nos damos cuenta que la deuda pública viene creciendo desde los gobiernos de Joaquín Balaguer hasta el día de hoy. Han habido periodos, como por ejemplo el primer gobierno del presidente Fernández, 1996-2000, en donde la deuda pública se redujo en términos brutos. Pero eso fue una especie de excepción, porque luego cuando llega Hipólito Mejía en el 2000, iniciamos una tendencia ascendente que no se ha detenido hasta hoy. ¿Por qué hay parte y parte? Sí, hay factores externos que te forzan. Por ejemplo, la crisis del 2008 empieza en Estados Unidos de América. Esa crisis externa fue un shock para nuestra economía y el gobierno, para subsanar la bajada de ingresos, tuvo que aumentar su nivel de deuda por una crisis que vino de Estados Unidos, se entiende. Ahora llegamos al gobierno actual, crisis de pandemia. Obviamente, la economía se cerró en pleno. Y eso fue una decisión global para intentar evitar la proliferación del virus. En ese escenario, estamos hablando año 2020, tanto el gobierno del presidente Medina como el gobierno del presidente Abinader tuvieron que aumentar el nivel de deuda porque también se aumentó el nivel de gasto para preservar la salud y la bienestar de las familias en un momento en donde la economía se cerró. Ahí se entiende. Pero ya en el año 2021 tuvimos un rebote en el crecimiento económico de 12%. Pero ya llegó el 2022 y el nivel de déficit se mantuvo en un 3.2%. Pero llega el 2023, llega el 2024, llega el 2025. Ya estamos armando el presupuesto del 2026 y no se ve que se tenga en mente reducir el nivel de endeudamiento del pueblo dominicano. Aquí el tema son dos y ya los he tratado. Que pagamos solo por intereses de la deuda un 27% de nuestros ingresos. Por eso hago la comparación con una casa. Señores, pagar solo por intereses de cada 10 pesos, 2.6 es mucho. Un porcentaje muy elevado. Es muy alto, solo por intereses. Y lo segundo, que la tendencia es alcista. Si mañana Dios no lo quiera,
viene otra gran crisis y usted se da cuenta que de sus ingresos ya usted debe por encima del 60, por encima del 65, ¿a quién usted le va a tomar prestado? Viene otra crisis, se reducen los ingresos de forma grave, pero ya su nivel de deuda es muy alto. Piénselo como una familia, usted en su casa. Usted debe 200,000 pesos al banco, usted gana 50,000 pesos y mañana pierde el empleo por X o Y. ¿A dónde usted va a recurrir? Y es ahí en donde todo se descalabra. Ahí se complica. Y se paga hasta con sangre cuando ya se ha perdido la solvencia económica. ¿Está insolvente la República Dominicana hoy? No. Pero si mantiene la tendencia de endeudarse como lo venimos haciendo, ¿pudiéramos estar insolventes mañana? Sí. Y eso es lo que hay que evitar antes de que sea tarde. Gurú Bello, una pregunta. Gurú, más respeto. No, pero no se pone guapo. Bueno. Y él lo hace con mucho respeto, ¿eh? Yo, sí, claro, gracias. Ella. Madre de Dios. Mira, Gurú, Madre de Dios. ¿por qué el dominicano siempre se queja de que no tiene dinero, de que está en crisis, pero los fines de semana aparece para beber? ¿Cómo es eso? Hay una canción de Johnny Ventura que explica de forma muy llana esa parte idiosincrática de nuestro pueblo. Ay, dominicano. Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque esa es mi medicina. Wow. Sirve claro. Un poema. Es que suena poético porque sirve hasta de un elemento disuasor a otro tipo de reacciones, Imagínate. hasta violentas, el hecho de que la ciudadanía en momentos difíciles le busca la vuelta. No renunciamos a esos elementos que puedan permitir que nos sintamos El más disfrute. tranquilos, que disfrutemos y seamos felices en momentos en donde la economía está lenta, que es más o menos el caso. Salomé Ureña diciendo esa frase. ¿Tú sabes lo que significa disuasor? Así Pasante, es. disuasor. ¿Tú sabes lo que significa? Eso tiene que ver como con el gasoil, ¿no? Gurú, mira, justamente el otro día. Gasolina nueva viene. Elemento disuasor. Ay, Dios mío. Justamente el otro día yo conversaba con Paola, de hecho, sobre un resumen corporativo o comparativo de la economía en diferentes gobiernos y en el actual. Y parte de las cosas que me salieron en lo que investigué era que nosotros habíamos en este gobierno hecho un récord en el FDI reciente, que significa que la inversión extranjera hemos marcado un récord en esa parte. Entonces, yo quiero saber cómo se relaciona que económicamente el país esté más endeudado, vamos a decir, o todo eso, pero que al mismo tiempo, entonces, el país para inversiones extranjeras estemos rompiendo récord, porque significa que hay más confianza fuera para invertir y trabajar y tomar a la República Dominicana para negocios. Entonces, de hecho, hemos hecho ya varios hitos, incluyendo el de que ahora el Global Entry, muchas cosas que han pasado que no es por estar a favor del gobierno, pero que son evaluaciones internacionales que no tienen que ver con lo que pasa aquí en el país, sino con cómo nos ven en el extranjero. Claro. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Y está siendo objetiva, porque de lo que se trata es de explicarle la realidad a la gente, no de tomar una postura partidaria a favor o en contra de nadie. Exacto. Y sí, está siendo muy objetiva. Este gobierno ha logrado algo que hay que reconocer y que viene también del pasado ya. Y es que hemos mantenido un nivel de estabilidad macroeconómica y de paz social envidiable en una región muy convulsa como lo es Latinoamérica. Ese nivel de paz social le lleva garantía a los mercados internacionales de que sus recursos, esto debe ir también de la mano con mayor nivel de seguridad jurídica, pero eso es otro tema. El asunto es que ver una economía y una democracia estable le lleva a los inversionistas la impresión de que sus recursos van a estar seguros, de que se puede invertir, de que se puede trabajar. En economía es muy importante proyectar. Claro. Y en un ambiente de inestabilidad la proyección se hace inviable, se hace imposible. Entonces, como tenemos estabilidad y paz democrática, económica y social, independientemente de algunos aspectos como la deuda que se pueden cuestionar, pero la realidad es que al gobierno actual hay que darle el mérito que ha mantenido el crecimiento económico, la estabilidad social y la paz política. Eso lleva a que tengamos niveles récords de inversión extranjera directa que ya van superando los 4,000 millones de dólares. También eso ha permitido que el turismo esté llegando a niveles récords, más de 11 millones de visitantes y apuntando a metas mucho más altas con ingresos superiores a los 11,000 millones de dólares. Evidentemente, hay puntos luminosos de la economía nacional
Y hay puntos en donde nosotros hacemos advertencias. ¿Para qué? Para que se siga avanzando y para que se siga creciendo con paz y estabilidad para el bien de todos los dominicanos. Y como decía la frase de la serie de Pablo Escobar, el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Eso o sea que es importante. Claro. Se le atribuyen a Napoleón Bonaparte y a muchos otros grandes de la historia. Y dice más o menos así: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Cómo se compara, Ernesto, el manejo de la deuda en general de este partido actual con otros partidos anteriormente? El asunto es ese, que ha seguido la tendencia cómoda, la tendencia fácil de aumentar el nivel de endeudamiento sin afrontar de frente y con responsabilidad los graves problemas estructurales que tenemos a nivel fiscal. Por ejemplo, tenemos un alto nivel de informalidad. No estoy viendo las acciones para incentivar a los productores, para incentivar a los emprendedores a formalizarse. Un ejemplo rápido que pudiera servir de incentivo a la formalización. Bueno, pero el bancarizarte es patria forma parte de ese tipo de estrategia. motivar Porque a los ahora tengo emprendedores. mucha gente que no Y tenía ha ni siquiera... ayudado, Claro, ha ayudado no mucho. tanto a reducir el nivel de informalidad productiva, pero sí a un mayor Claro. nivel de bancarización. Mi amor, aquí yo tengo De un pe- frutero que tú le pagas con tarjeta. Sí. De verdad. Pero fíjate en algo. Ese frutero, en comparación con el universo de fruteros, en donde muchos de estos, y ya a nivel mayoritario, tienen hasta origen extranjero, Sí. sería una gota en un largo océano. Bueno, pero antes no teníamos ni la gota. No, antes teníamos un nivel de bancarización menor, pero con un menor. nivel de formalidad prácticamente igual al que tenemos hoy. Ese es el peligro. El peligro es que hace 10 años teníamos un Producto Interno Bruto de 69.000, 70.000 millones de dólares y hoy con un Producto Interno Bruto de 132.000 millones de dólares tenemos un nivel de informalidad muy parecida. Entonces es ahí en donde uno hace la alerta. Obviamente hay puntos muy luminosos y hemos destacado algunos, pero hay que trabajar en esos pequeños baches que si no se les pone atención mañana pudieran derribar hasta lo que se ha avanzado. Y si algo es grave para la salud fiscal de una sociedad es un nivel de deuda alto. Repito, veamos el país como una familia. Ninguna familia de clase media baja, que tiene un nivel de deuda en donde solo por intereses se paga más del 25% de su salario, ninguna familia se puede sentir cómoda. Porque, repito, hoy lo vemos así. Hoy estamos tranquilos, pero no sabemos del mañana. Cualquier turbulencia que encuentra un país altamente endeudado puede tener consecuencias insospechadas. De eso mismo iba mi pregunta, Gurú. ¿Cómo afecta esta deuda a una persona común como el frutero, como yo, como Paola, como cualquiera? Afecta de muchas formas. Primero, las tasas de interés. A una persona muy endeudada, vuelvo comparando economía nacional con economía de las familias. Inclusive, la palabra economía, mucha gente no lo sabe, viene del griego oikos nomos, que significa administración del hogar. El fundamento de la economía como ciencia parte con el hogar. Y el hogar es la cédula fundamental de toda sociedad. Entonces, por eso lo conecto y por eso ayudo a que se entienda rápido. Sí. Si usted tiene un nivel de deuda alto, ¿qué es lo primero que pasa? Que el banco o no le presta o le presta una tasa de interés mayor. Funciona parecido con los organismos internacionales. A los países altamente endeudados, que no son sociedades desarrolladas, porque no nos podemos comparar con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un nivel de deuda que supera el 100% de su PIB. Pero, es la economía más grande de la historia del planeta Tierra. O sea, no nos podemos comparar. Somos un país de ingresos medio altos que vamos en vía de desarrollo. Bien, si estamos muy endeudados, la tasa de interés a la que nos prestan es más alta. Y si la tasa de interés a la que nos prestan es más alta, por mecanismos transmisores un poquito complejos, usted pudiera tener una tasa más alta para comprar su casa. Ahí empieza ahí. Las tasas más altas impactan también en la moneda. Usted tiene una moneda con una tasa de interés mayor, es una moneda que va a ser menos utilizada para temas de inversión. Te puede impactar ahí. También la acción directa del Estado, con deudas que superan, repito, solo por intereses, más de 322.000 millones de pesos, esa calle que el gobierno pudiera tener dinero para construir, no la va a poder construir. Y si pudiera hacerlo, tuviera que tomar prestado, a una tasa de interés mayor, que al final la pagaría ¿quién? Usted a través de sus impuestos. Es un círculo integral que nos impacta de todas formas y que, repito, porque no quiero sonar alarmista, al día de hoy vamos navegando con el barco tal cual está, pero no se hace sostenible en el tiempo. Y por eso ustedes ven un mensaje del gobierno. ¿Por qué nombraron a Mahim Díaz?
Claro. Ministro de Hacienda, que por cierto fue profesor mío de Hacienda Pública en la Pucamaima. Y conozco bastante bien su historial. Duro. Un economista, súper economista. Se graduó magna cum laude en INTEC como ingeniero. Luego va a la Universidad Católica de Chile y se gradúa con honores de economía. Va a la Universidad de Chicago y se gradúa con honores. Ha sido inclusive asesor de gobiernos extranjeros, del BID y del Banco Mundial. Es una superestrella. Y me imagínate. encantó que el presidente destacara eso en él, señores. Claro. No juzguen ni tilden el hecho de que una persona haya sido tomada en cuenta o en consideración para un puesto como este, independientemente del partido al que pertenezca. Es un tremendo Exactamente. profesional en su área y yo decidí ponerlo. Y por eso lo nombró Claro, el presidente por eso lo Abinader. nombró. Porque él va a manejar ¿el qué? Él va a manejar los temas que estamos hablando, los temas que tienen que ver con presupuesto, con déficit y con deuda. Pusieron un experto para intentar poner control a un tema que, repito, desde gobiernos pasados, esto no empezó hoy, se le ha rehuido por un tema de costo político electoral. Y hablando de ese costo político, entonces, ¿qué es lo que usted le recomienda a la ciudadanía cuando el gobierno propone trabajar, que si se suben los impuestos, generar más de lo que produce? ¿Cómo se pone la gente? Vemos cómo se pone. Entonces, su recomendación, gurú, para que tanto el gobierno como los ciudadanos no montemos en el barco de pagar el costo que sea necesario para alcanzar una deuda pública sostenible para nuestro país. La labor en este caso es primero del gobierno. El gobierno debe comunicar de forma clara y llana a los ciudadanos qué es lo que está pasando con el dinero público, con nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos. Segundo, si vamos a hablar de un pacto fiscal, el gobierno debe decirnos cómo va a reducir la corrupción, cómo va a usar mejor el gasto, cuál va a ser el sacrificio del gobierno antes de hablarle de sacrificio a los ciudadanos. Y tercero, si se propone una reforma tributaria, debe ser apegada a marcos científicos como marcos del economista James Mirrlees, que habló de este sistema de tributación óptima y efectiva, en donde sea primero una reforma progresiva que afecte menos a los que menos tienen y que ponga mayor responsabilidad a los que más pueden pagar, que al final del día son los mayores evasores, son los que más fácil pueden eludir pagar impuestos para el Estado Dominicano. Mucha gente no lo sabe, pero los que menos posibilidad tienen de evitar pagar impuestos son los más pobres. No hay manera de usted evitar pagar ese ITEVI cuando va al supermercado. Ahora, preguntémosle al dueño del supermercado y pudiera ser una historia distinta. Muchas gracias, gurú, por acompañarnos. ¿Cómo la gente puede seguirte? Ernesto Jiménez RD en Instagram. Sigan, por favor, nuestro canal de YouTube, que ya lo estamos reactivando. Ernesto Jiménez el Gurú. Y aquí en RCC Media, en Rumba FM 98.5. Pueden seguirnos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en el Rumbo de la Mañana. Me da tu WhatsApp, por favor. Además Dios del juego de damas, mío. porque él es nuestro. Señores, no se muevan porque por ahí viene el GQ de la inmigración y el más lindo de todos. Así es, esto es Juego de Damas. No te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.